En medio de la crisis política en Chile Vamos, el presidente Sebastián Piñera promulgó la reforma a la Constitución que permite el inicio al proceso constituyente. De este y otros temas de la contingencia conversamos a esta hora con el presidente del PPD y exministro de Estado, Heraldo Muñoz. Heraldo, bienvenido acá a las 24 horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. A ver, lo primero, antes de entrar quizás a la polémica de Chile Vamos, me llamó la atención la ausencia de buena parte o parte de la oposición hoy día en La Moneda. Hablo del Partido Socialista, si no estoy equivocado, Frente Amplio. Estaba usted, creo que representante de la democracia cristiana. No estaban todos. ¿A qué se debe? Partido Radical tampoco. Partido Radical tampoco. Bueno, yo creo que cada uno es dueño de sus decisiones y a mí me pareció que era importante estar porque es un hecho histórico. Es un hecho histórico. Si uno mira hacia atrás, después de la batalla del Ircay, tuvimos una primera constitución, luego con Alessandri Palma, la segunda el año 1925, y esta es la tercera, pero es la única vez que se hará en democracia. Entonces, cuando se promulga la reforma constitucional que da inicio al proceso que puede terminar perfectamente en una nueva constitución, a mí me pareció que había que estar. ¿Es negativo no estar, derechamente? Bueno, no creo que sea negativo, pero a mí me pareció importante estar, porque es un hecho republicano, no de gobierno. Esto no le pertenece al gobierno, ni le pertenece, por cierto, al presidente Piñera. O sea, en este caso el presidente tiene que promulgar la ley porque justamente es parte del deber. Es deber promulgarla. De modo que esto no es del presidente ni es del gobierno, es de Chile. Es de todos nosotros y particularmente yo diría de aquellas personas, la mayoría del país que se movilizó pacíficamente demandando dos cosas. Primero, los cambios desde el punto de vista social, las demandas sociales para acabar con la desigualdad, para acabar con la discriminación, con el abuso y al mismo tiempo, paralelamente, una nueva constitución. Dentro de este contexto que usted explica de republicanismo, insisto, que llama la atención, es una política de Estado en el fondo, estamos hablando, algo que traspasa gobierno. La ausencia de partidos de la oposición. Bueno, pero cada cual es dueño de sus decisiones y hubo una conversación entre varios de nosotros y amistosamente decidimos que cada cual tomaba sus decisiones. Eso es mucho mejor que Chile Vamos lanzándose platos por la cabeza, digamos, porque francamente los epítetos que se han lanzado, pese a que estaban sentados ahí juntos, pero era como para como cortar el aire. ¿Notó la atención ahí o no? Pero absolutamente, después de decirse misógenos, de decirse mentirosos, de decir conflicto artificial, pataletas, qué sé yo. O sea, lo que hemos visto en las últimas 48 horas en los partidos oficialistas ha sido un espectáculo, francamente. ¿Cuánto daño le hace esto al proceso constituyente? ¿Cómo? ¿Cuánto daño le hace esto a todo el proceso constituyente, al camino, por ejemplo, al plebiscito de abril? Mire, yo creo que el plebiscito de abril no va a ser en función de las discrepancias que tenga Chile Vamos, sino que la capacidad que tengamos de movilizar a la población. Pero algo de daño le dará, en el sentido de que la coalición oficialista esté en buen chileno a agarrar el moño. Bueno, espero que se les pase, ¿eh? Pero yo creo que esto va mucho más allá. Los partidos políticos, francamente, son una parte muy pequeña del escenario nacional, donde había una movilización de la gente. Yo he visto más interés en probablemente participar en este plebiscito, aunque no es obligatorio, pero probablemente llegue a serlo si se implementa la reforma que haría del voto obligatorio todas las votaciones posteriores. Creo que sería sumamente importante, pero creo que aún sin voto obligatorio yo creo que había una gran movilización. Entonces, la incidencia de las discrepancias al interior de Chile Vamos, yo creo que son relativamente indiferentes para la movilización que ha habido en función de las demandas ciudadanas, de las demandas sociales y de la nueva Constitución. Así que yo veo con buenos ojos el proceso que viene por delante. Yo soy más bien optimista que pesimista respecto a las posibilidades que tenemos de tener una nueva Constitución que sea deliberada y acordada por los ciudadanos que nosotros elijamos para que tengan ese deber específico. Heraldo Muñoz va en ese punto, siendo que el plebiscito va a ser con voto voluntario hasta el minuto y ya uno entiende que va a ser así. Lo obligatorio va a ser justamente el de que ratifica o no si efectivamente se llega a un mecanismo y a una eventual nueva constitución. ¿Va a ser clave el grado de participación en ese plebiscito, considerando lo que ha sido la abstención
en periodos anteriores, no solamente cuando había voto voluntario, sino voto obligatorio, porque la percepción es, la gente está pidiendo esto. Las encuestas van mostrando también caras distintas. Algunos dicen, bueno, si todos quieren nueva constitución, la última encuesta de CADEM, sí, en gran parte muestra, pero que también hay un grado de personas que están bien con la actual constitución. Va a ser clave el nivel de participación, un bajo grado de abstención, si sea así, para darle ese mayor grado de legitimidad. Bueno, yo en primer lugar espero que tengamos voto obligatorio, pero si no lo hay, si no se alcanza a aprobar el voto obligatorio que está siendo analizado, discutido en el Congreso, que por lo menos tengamos una alta participación. Creo que no depende de eso la legitimidad del proceso que viene por delante, porque por algo hemos tenido presidentes de la República elegidos con baja participación. Pero sí para el proceso, pero sí para el proceso futuro sería relevante justamente tener ese sello de alta participación, de legitimidad en términos de el plebiscito o el proceso que se vive. Yo creo que mientras más participación, mejor, evidentemente. Y yo pienso que por las señales que uno ve, esa mayor participación, incluso de jóvenes, pareciera ir en esa dirección. Si uno toma como indicador las consultas municipales del domingo pasado, donde votaron más de 2,5 millones de personas, y muchos jóvenes a propósito, aunque no haya estado bajo el control del CERVEL, yo creo que fue un indicador bastante significativo, digamos, del grado de entusiasmo de la gente de participar. Pero ahí estuvo la crítica de un sector, hablaban 2 millones, un número interesante, muy importante, pero de un padrón no actualizado de más de 12, 14 millones. Es verdad, pero en realidad había mucha gente que no tenía toda la información, y para esa poca información que hubo, porque en un momento yo pensé que, como estaba algo invisibilizada esa consulta, que no íbamos a tener más de, no sé, unos pocos cientos de miles de votos, y sin embargo la gente se entusiasmó, y en las últimas 2 o 3 días empezó la participación, aunque por cierto hubo mucha participación electrónica, eso es verdad. Pero yo creo que de todas maneras en Chile a la gente le gusta votar, y le gusta votar presencialmente, de modo que yo espero que tengamos un alto grado de participación y por lo tanto un alto grado de legitimidad, sin perjuicio que la legitimidad lo da la cantidad de gente que va a votar, porque así son las reglas del juego. Sí. Heraldo, lo quiero llevar al informe hoy día emanado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, respecto a lo sucedido en nuestro país desde el 18 de octubre en adelante. Puntualmente al papel que ha jugado Carabineros, y ahí él detalló, conversamos hace solo instantes con él aquí mismo en esta mesa, informe desde el año 2011. Prácticamente a él le llama la atención, entre comillas, la autonomía con que funciona Carabineros respecto al Poder Central. Derechamente, casi en buen chileno, acá conversamos que Carabineros en muchas instancias, sobre todo en estas últimas semanas, no ha hecho caso derechamente del gobierno central, de las instrucciones, de las recomendaciones, que hace lo que quiere. Habla de usted, desde el 2011 en adelante, sí, una indebida autonomía en buen chileno que no hace caso. Yo creo que 2011 en adelante se incentivó la última semana. Yo creo que esa observación de la indebida autonomía es verdad, porque sin ir más allá, ¿cómo se puede explicar la enorme corrupción que hubo con este desfalco de Carabineros y no había control? Es decir, no hay control adecuado de Carabineros, controles externos y particularmente internos. Que se hace más dramático con políticas de justamente lo que está sucediendo en las calles. Bueno, claro, efectivamente, porque si no se cumplen los protocolos, entonces, ¿en qué estamos? Y yo creo que a lo que apunta eso es a una profunda reforma que requiere Carabineros. Y lo dijo bastante bien el informe de Human Rights Watch, que apuntó mucho más en esa dirección, hablando de los controles internos, de los controles externos, de cómo, por ejemplo, debía haber un departamento de asuntos internos de Carabineros que no estuviera sujeto a la línea de mando, de modo que las personas que hicieran investigaciones o que hubiera sospecha de alguna irregularidad no estuvieran evaluando a personas que van a ser sus superiores, ya sea ahora o en el futuro. ¿Hubo condescendencia, perdón, Heraldo, del mundo político? Porque esto abarca más de un gobierno, más de un color político. ¿Hubo condescendencia del mundo político respecto al actuar de Carabineros en distintos ámbitos? Usted mencionaba el tema de lo que tiene que ver con la plata, con el tema del Paco Gate, como se ha denominado, pero también en el actuar en cuanto al tema del orden. Bueno, quizás más que condescendencia, yo creo que puede haber habido una visión de que, bueno, Carabineros, si funciona bien
y si es más o menos respetado, dejémoslo tranquilo, ¿no? Y también puede haber habido algo de temor de entrar a una confrontación con Carabineros a través de un mayor control. Recordemos que Carabineros viene de vuelta al Ministerio del Interior después de mucho tiempo, porque estuvo primero, durante muchos años, bajo el Ministerio de Defensa. Y trasladarlo de vuelta al Ministerio del Interior no fue fácil. De modo que un conjunto de factores que yo creo que llevaron a eso, pero fue parte también de la situación que hemos tenido con las Fuerzas Armadas. O sea, recién el 2005 el presidente de la República pudo recobrar la facultad de remover al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, el 2005. Es decir, los grados de autonomía que hubo por parte de Carabineros y de las Fuerzas Armadas fue demasiado extenso. Y eso puede haber sido un factor que explica el por qué no se le puso una mano mucho más firme a Carabineros antes de que estallara el Paco Gate y ahora esta situación que requiere que Carabineros esté regido por los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No puede ser de otra manera. Y la única cosa que a mí me alienta de lo que ha dicho el presidente de la República, porque el presidente de la República a hablar de guerra y su intendente metropolitano, de las cosas que ha dicho, que me parecen extremadamente desafortunadas, pero algo sí que dijo el presidente de la República que me parece valorable, es que él ha dicho que se va a buscar la cooperación internacional de policías de países democráticos. Y ha mencionado España, ha mencionado Francia y ha mencionado el Reino Unido. Que a mí me parece muy positivo porque esas policías tienen estándares muy rigurosos, no solo en términos internos, de eficiencia, sino que también de respeto a los derechos humanos. Tienen experiencia, tienen historia y conocen lo que es un disturbio finalmente, de los niveles que hemos visto aquí en Chile. Y además conocen de situaciones de seguridad. Pero algunos han restado a asesorar. También algunos han restado a asesorar. Por ejemplo, el caso de Francia, que con el correr de los días dijeron mejor en esta. Sí, pero yo he conversado con los embajadores de esos países y me han ratificado, como me lo ha ratificado la embajadora de la Unión Europea, que hay disponibilidad de hacerlo, pero claro, ¿Son los tiempos? Hay ciertas condiciones. Probablemente son los tiempos y los anuncios que se hicieron por parte del gobierno antes de que esos acuerdos estuvieran zanjados. Heraldo, con este nuevo informe crudo, revelador, graves violaciones, numerosas violaciones, nuevamente no aparece, como en otros, a diferencia de Amnistía Internacional, el término sistemático. Con este informe del INDH, ¿se da, cree usted, por cerrada, terminada la duda, la discusión con respecto a si han habido sistemáticas violaciones a los derechos humanos? Bueno, no sé si queda zanjado, ningún informe ha dicho que han habido violaciones sistemáticas, pero el que se digan que han habido graves violaciones a los derechos humanos, yo creo que es ya extremadamente preocupante, porque eso significa que en Chile, lamentablemente en democracia, y eso lo dice el informe del INDH hoy día, es por primera vez que han ocurrido graves violaciones de los derechos humanos desde el año 89. Es decir, si es sistemático o no, con la importancia, la relevancia, es más bien un tema que no hay que entrar a la profundidad y quedarse más bien con lo grave, con lo numeroso, con las violaciones. Yo creo que hay que quedarse con lo grave. Que termina y le pregunto por su experiencia, porque se habla mucho del tema del derecho internacional y lo que implica hablar de sistemático o no, de una orden desde arriba, una estrategia, una estructura. El hablar de violaciones sistemáticas tiene una connotación de derecho internacional muy distinta a que sean graves violaciones, pero al final a quien ha sufrido la pérdida de sus ojos, a quien ha muerto, porque han habido algunas muertes, o a quien ha sufrido violaciones y abusos sexuales, francamente le importa un bledo si son violaciones sistemáticas o graves. Ellos han pagado las consecuencias. Y eso creo que es lo importante y lo lamentable, porque significa que en democracia se han cometido estos atropellos absolutamente inaceptables, y eso tiene un impacto en nuestra imagen internacional que habíamos construido durante mucho tiempo de una democracia que nos ha costado construir, una democracia imperfecta, pero que en todo caso respetada en el mundo y que nos va a demorar mucho recuperar ese tiempo perdido. Heraldo, se nos va el tiempo. Quiero preguntarle su opinión acerca de este escándalo que arremeció a la ONU sobre la misión de cascos azules en Haití. A ver,
en nuestro país, por lo menos, el contingente que estuvo allá presente, porque no solamente aquí se ha mencionado ejército, aquí había carabineros, había de la facha, había contingente civil. Se han mencionado 20 casos sin especificar de qué institución o qué tipo de rango, ni que eran civiles. Todavía no se ha entregado el detalle, por lo menos, o las instituciones no han dado cuenta de algún tipo de denuncia en contra de ellas. ¿Cómo analiza usted este escándalo derechamente de violaciones de mujeres, de menores de edad? Es algo que incluso se ha comentado que se repitió en otras partes del mundo, sucedió en Kosovo. ¿Es algo que se ha normalizado, no se ha atacado con la suficiente fuerza? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, una situación escandalosa, grave, repudiable, francamente, porque que cascos azules, es decir, militares, con la bandera de Naciones Unidas, que estaban para proteger a civiles, hayan abusado sexualmente de jóvenes, de adolescentes y de niñas, a mí me parece lo peor que pudiera pasar en una fuerza de paz que está allí para propósitos de defender, y lo que hacen es agredir a la población que se vean civil. involucrados compatriotas también. Bueno, eso hay que probarlo. Sí. Yo creo que hay que ser sumamente responsable respecto a eso. Yo leí el informe entero, yo no leí los artículos del Washington Post, el New York Times, me fui al artículo original, y ahí se menciona específicamente casos de tropas brasileñas, uruguayas. Uruguayos, que es el primer lugar. Luego hay un cuadro donde aparece Chile como uno de los 4 países, el cuarto país. ¿Eh? Pero no hay referencias específicas a casos. Pero aquí lo que hay, en primer lugar, es un abuso enorme del poder que tienen los militares en una operación de paz respecto a mujeres absolutamente desprotegidas. Pero insisto que en el caso chileno no solamente serían pobres. No se trata solamente, la misión chilena no solamente abarcaba militares, para no concentrar todo en militares. Sí, pero el 90% eran militares. Ya. El 90% eran militares. Ah, ya, ese es el detalle que... Y yo creo que aquí lo importante es la responsabilidad, en primer lugar, de Naciones Unidas, que ha creado una oficina de Defensoría de los Derechos de las Víctimas, a propósito de estos casos, que lamentablemente, como tú has dicho antes, no son nuevos, porque han ocurrido en África particularmente. Y eso llevó a que se creara esta oficina, pero esta oficina no puede simplemente hacer una constatación y decir, bueno, lamentablemente cuando hay estas acusaciones, claro, o cuando hay estas acusaciones, los países retiran a los acusados al país de origen y ahí no se puede investigar. Entonces, ahora lo que queda mínimamente es que Naciones Unidas haga su trabajo, que los países de donde vienen estas tropas investiguen si hay fundamento para ello, y luego que se hagan las reparaciones a las familias afectadas, incluso a las mujeres que han dado a luz, producto de estas violaciones o de estas situaciones impropias, porque en algunos casos se dice que pudiera haber sido consensual, pero la mayor parte, cuando se trata de la desigualdad de poder entre una mujer pobre en la miseria y alguien que tiene poder, no solo el poder de las armas, sino que también de algún dinero, francamente, entonces lo que corresponde ahí mínimamente es una reparación. Así que yo espero que Naciones Unidas haga lo que tiene que hacer, que es investigar. Lamentablemente, como estos casos se refieren a años ya muy pasados, va a ser difícil que se pueda llegar a buen término en la investigación de estos casos, y eso es extremadamente deplorable. Pero yo creo que esta es una elección a futuro, porque Naciones Unidas entonces va a tener que ser muy cuidadoso en seleccionar a los contingentes que vayan a operaciones de paz, tendrán que capacitarlos de una manera distinta y tendrán que hacer responsables a los mandos, porque estas tropas tenían un mando militar, tenían un comandante en jefe que era un general brasileño y había un encargado de la operación de paz. De modo que yo creo que ahí hay que hacer varias preguntas respecto a qué falló en el pasado, y estas cosas francamente no pueden volver a repetirse, y Naciones Unidas ahí tiene una responsabilidad. Heraldo Muñoz, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, hasta luego.